Damos inicio a los temas del segundo parcial en nuestra clase de programación 1 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de algoritmos. Bien, entonces comenzamos. Primero que nada es importante que conozcamos qué es en sí la programación, por qué es tan importante la programación y por qué nosotros lo vemos obviamente como una parte fundamental del proceso en este bachillerato en informática. Muy bien, programación consiste en crear, por ejemplo, una situación en la cual nosotros podamos resolverla a través de una serie de pasos, los cuales los podemos implementar en lo que son los lenguajes de programación. Por ejemplo, en la diapositiva se mencionan algunos ejemplos como C++, Java, Visual Basic, .NET, C#, Ruby, Delphi, entre otros, que esos lenguajes lo que ayudan es poder crear aplicaciones con el objetivo de poder resolver situaciones. Pero para arrancar con esto nosotros debemos conocer primero los inicios. En este caso vamos a arrancar con lo que es un algoritmo. Ahora, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos que nosotros debemos seguir para buscar una solución. Desde el momento que nosotros nos levantamos de la cama o realizamos alguna actividad, nosotros hacemos un algoritmo, solo que quizás no nos damos cuenta. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, hacerme un licuado de banano, entonces obviamente debo realizar ciertos pasos hasta el punto final, que sería poder disfrutar de este licuado. Entonces, un algoritmo como tal representaría una sucesión de pasos, ¿verdad? Los cuales siempre van a tener un inicio y un final, y ese final obviamente es resolver el problema que se nos ha presentado. Ahora, ¿qué elementos contiene un algoritmo? Bueno, un algoritmo tiene 4 elementos, en este caso los comandos, ¿verdad? Que son lo más cercano a un lenguaje de programación, en este caso ingresar, leer, calcular, ¿verdad? En el caso de ingresar es cuando, por ejemplo, yo quiero pedir algún número o algo, yo lo ingreso. En el caso de leer, en la programación se guarda cierta información, y más que todo calcular es para realizar procedimientos matemáticos. También tenemos lo que son datos o información. Anteriormente en la clase de análisis habíamos hecho la diferencia entre estos, donde datos es un elemento en bruto, por ejemplo el 7, que es un número que no significa nada, pero lo convertimos en información cuando le decimos que el 7 es la edad de una persona o es alguna otra cosa, pero que obviamente le demos significado a ese número. Otra cosa importante que debemos de comprender es el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, es un espacio en memoria el cual puede guardarse algo, ya sea un número, un texto o alguna información, y obviamente esta se utiliza en el proceso del desarrollo de un programa. Veamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una operación matemática en la cual yo estoy haciendo una suma de 2 números, entonces yo voy a tener tres variables. ¿Cuáles son? El número 1, el número 2 y obviamente una variable número 3 que va a ser suma o resultado. O veamos otro ejemplo. Si yo voy a hacer una multiplicación de 5 números, ¿cuántas variables tengo yo? Voy a tener el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y una variable que me va a hacer a mí la operación matemática, que yo la puedo llamar multiplicación o bien resultado. Es por eso que cuando hablamos de algoritmos es importante reconocer cuántas variables voy a tener, y es importante también identificar que la variable es lo que yo necesito para poder realizar una operación. Ahora bien, otro elemento importante son los operadores. Yo puedo tener diversos operadores, en este caso los más conocidos aritméticamente hablando, en este caso es la suma, la resta, la multiplicación que se representa con un asterisco y la división que se representa con una pleca. Y también tenemos los operadores relacionales, en este caso menor, mayor, menor igual y mayor igual. Ahora bien, los algoritmos pueden ser de dos tipos, los que son cualitativos y los que son cuantitativos. Cuando hablamos de los cualitativos nos referimos a aquellos algoritmos que nosotros vamos a implementar en el cual no hay un proceso matemático, ¿verdad?
y obviamente lo podemos resolver con nuestras palabras. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un licuado. Ahora bien, ¿cuáles son los algoritmos cuantitativos? Son aquellos en los que hay cálculos matemáticos y por obvias razones hay procesos matemáticos incluidos en tal situación. Ahora bien, un algoritmo tiene tres elementos y nosotros debemos comprender esos tres elementos como la entrada, el proceso y la salida. Si yo quiero hacer una suma de dos números, ¿cuál va a ser mi entrada? Van a ser los dos números. Yo necesito los dos números para poder sumar. ¿Cuál va a ser el proceso? La realización de la suma. En este caso, sumar el primer número con el segundo número. ¿Y cuál va a ser mi salida? En este caso, la respuesta. Entonces, todo algoritmo o proceso en el área de programación debe tener estos tres etapas. Entrada, que es lo que yo necesito, el proceso, que será cualquier operación matemática, y la salida, que en este caso nos va a brindar un resultado. Entonces, vamos a hacer alguna parte de ejercicios ahorita para que entendamos la funcionalidad de los algoritmos. Vaya, tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo nos dice que vamos a realizar un algoritmo en el cual se sumen dos números, y en el segundo vamos a hacer un algoritmo en el cual se sume y reste dos números. Entonces, en este caso sí es importante hacer lo que es el análisis que les mencioné anteriormente, lo que es la entrada, el proceso y la salida. En este caso, ¿cuál es la entrada de este ejercicio? Obviamente nos dice que va a realizar un algoritmo en el cual se sumen dos números. Entonces yo voy a necesitar el número 1 y voy a necesitar el número 2. Ahora, aprovecho esta oportunidad para identificar que estas entradas se van a convertir en mis variables. Entonces, las variables no deben llevar lo que es espacios, como podemos ver, número, espacio 1, sino que pueden hacerse de dos maneras, o pegados, como lo hice al inicio, o separado con un guión bajo. Entonces, si yo coloco número guión bajo 1, está correcto. Si yo coloco número 1 pegado, está correcto. Pero si coloco número espacio 1, está incorrecto. Ahora bien, ¿cuál va a ser el proceso entonces? Bueno, el proceso es obviamente la operación matemática. En este caso, la suma de los dos números. Ahora, ¿cuál va a ser mi salida? Obviamente yo voy a obtener un resultado. En este caso, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado de la suma. Entonces, hagamos el algoritmo. Es importante destacar que todos los algoritmos deben tener dos elementos muy importantes. Van a tener un inicio y un final. Entonces, yo coloco inicio. Ahora bien, ¿qué necesito yo entonces? Bueno, una suma de dos números. Necesito el primer número. Entonces vamos a colocar ingresar y vamos a utilizar los mismos elementos que están acá arriba, que ya los coloqué. Ingresar número 1. Una vez que lo ingreso, cada elemento o variable que yo pida lo debo guardar. Entonces digo yo, leer, y voy a utilizar número 1 nuevamente. Ya pedí el primer número, ahora necesito el segundo número y digo ingresar número 2. Es importante destacar de que esto que está acá debe ser completamente idéntico a lo que está en mis datos de entrada, como lo podemos observar en este recuadro amarillo. Ahora bien, una vez que pido el número 2, procedo a guardar ese número 2. Ahora bien, ya tengo los dos números para poder realizar la suma de dos números. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer un cálculo en el cual utilizaremos esta variable que está acá y diremos suma va a ser igual a número 1 más número 2. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestro algoritmo? Que va
a recibir un dígito acá, va a recibir otro dígito acá y lo va a sumar. ¿Qué nos sigue? Nos hace falta el proceso de la salida. Entonces, ¿qué vamos a obtener en este caso? Vamos a decir, bueno, vamos a mostrar la suma. Y en este caso es esta otra variable que está acá. Debe ser idéntica en la parte de la salida. Y ponemos fin. Si queremos identificar esto, por ejemplo, yo puedo decir, bien, vamos a ponerle un color. Las entradas serán estas que están acá. El proceso será la operación matemática, en este caso, esto que está aquí. Y la salida será el resultado, o sea, lo que está aquí. Entonces, así como lo vemos, desglosamos las tres etapas que tiene un algoritmo. Ahora bien, hagamos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo nos dice que vamos a realizar un algoritmo en el que sume y reste dos números. Hagamos entonces nuestro análisis de entrada, proceso y salida. En este caso, ¿qué entradas yo necesito para poder realizar este algoritmo? Bueno, me dice que voy a sumar y restar dos números. Entonces yo necesito dos números, lo cual yo pondré número 1 y número 2. Ahora, ¿qué va a ser el proceso? El proceso va a ser entonces las operaciones matemáticas que en este caso necesite mi algoritmo para poder resolverse. Y si lo vemos acá, claramente lo dice, sume y reste. Entonces utilizaré dos variables, una de suma y una de resta. ¿Cuál va a ser mi salida? Bueno, será el resultado de la suma y de la resta de dos números. Hagamos entonces el algoritmo. Número 1, como lo hice mención al inicio, todo algoritmo va a tener un inicio. Entonces, hagamos la parte de las entradas. Vamos a pedir en orden entonces ingresar número 1. Recordemos que debe ser idéntico a lo que está aquí. Una vez que lo pedimos, debemos guardarlo en la variable número 1. Ahora bien, ya pedí el primero. Ahora voy a pedir el segundo. Entonces, en este caso, decimos ingresar número 2. Leer número 2. Como podemos ver, entonces aquí ya hicimos lo que son, vamos a verificar el color, las entradas de mi algoritmo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, sigue realizar los procesos. En este caso tenemos dos. Vamos a sumar y vamos a restar dos números. Entonces hacemos el primero. Utilizo suma, ojo, en minúscula, tal y como lo tengo aquí. Miren, es igual. Primero vamos a colocar la palabra calcular. Suma es igual a el número 1 más el número 2. Ahora hagamos la resta. Resta será igual al número 1 menos el número 2. Como podemos ver, acabamos de realizar ya lo que es los procesos, que en este caso serían las dos operaciones matemáticas. Ahora falta lo que es la salida. En este caso, la salida nos dice que va a ser el resultado de la suma y de la resta. Vamos a hacer un cambio de color. Vamos con este. Y decimos entonces, mostrar, ya vamos a hacer el cambio de color. Llamamos la primera variable, en este caso, suma. Mostrar, llamamos la segunda variable, en este caso, resta.
Hacemos entonces el cambio de color para que lo identifiquemos. De igual manera lo hacemos acá. Y ahí podemos ver que tenemos lo que es los resultados. ¿Qué nos hace falta? Hacer un fin. Como todo algoritmo debe tener un inicio y un final. Vamos a hacer la corrección acá. Paso número 10. Fin. Veamos entonces este tercer ejemplo en el que se nos dice que vamos a hacer un algoritmo en el cual multipliquemos 4 números. Hagamos nuestro análisis de entradas, proceso y salida. En este caso, ¿cuáles van a ser nuestras entradas? Entonces es lo que necesitamos para poder desarrollar el algoritmo. Si nosotros lo leemos, nos dice que vamos a hacer un algoritmo en el cual multipliquemos 4 números. Esos 4 números representan nuestras entradas. Y diremos entonces, número 1, número 2, número 3 y número 4. ¿Cuál va a ser nuestro proceso? Bueno, va a ser la operación matemática. En este caso, la operación matemática que nos indica nuestro algoritmo es una multiplicación. Llamaremos a nuestra variable multiplicación. ¿Qué va a ser la salida? Bueno, la salida va a ser lo que es el resultado de la multiplicación. Hagamos entonces el algoritmo. Todo algoritmo tiene un inicio y un final. Entonces, hagamos primero lo que es las entradas. Entonces ingresamos lo que es el número 1, guardamos el número 1, ingresamos el número 2, guardamos el número 2, ingresamos el número 3, guardamos el número 3, ingresamos el número 4, guardamos el número 4. ¿Qué sigue en este caso? Una vez que hemos solicitado las entradas de nuestro algoritmo, realizamos el proceso. En este caso va a ser la multiplicación de los 4 números. Entonces decimos calcular, colocamos nuestra variable multiplicación, será igual a número 1 por número 2 por número 3 por número 4. Una vez que hemos realizado nuestro proceso, hacemos entonces nuestra salida. En este caso, mostrar el resultado de la multiplicación. Y decimos, mostrar multiplicación. Y como último paso, colocamos lo que es el fin. Entonces, si identificamos las entradas en nuestro ejercicio, podemos ver que será los 4 números que hemos pedido. Si identificamos el proceso, será lo que es el procedimiento de la multiplicación. Y si queremos identificar nuestra salida, será entonces ese paso en el cual mostramos el resultado. Muchas gracias.